El 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. Desde 1999 fue retomado por la UNESCO para darle auge internacional, ya que con ello se buscaba dar equilibrio a los géneros y dar paso a las masculinidades positivas. Por eso, en este episodio, hablaremos del cáncer de testículo y qué debemos saber sobre esta enfermedad. Acompáñanos a saber más en el Laboratorio de tu Cuerpo. Bienvenidos a El Laboratorio de tu Cuerpo, un podcast para estar bien informado respecto a tu salud. Soy el Dr. Omar Palomo. Soy médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en urología, avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Como dato curioso, soy técnico en urgencias médicas, lo que conoces como paramédico o socorrista. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro episodio del Laboratorio de tu Cuerpo. Pues hoy estamos grabando con el Dr. Omar Palomo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Alex. Buenas noches. Y estamos grabando precisamente el día 19 de noviembre del 2021, que hoy celebramos el Día Internacional del Hombre. Como lo escucharon en la descripción del episodio, pues yo esperaba pues un montón de banderas azules, regalos, desayunos, mediodía libre en la oficina, algo así. Entonces yo creo que tenemos que seguir hablando en el mes de noviembre mucho de cómo cuidarnos, qué debemos saber y sobre todo cada día me doy cuenta que la verdad es un tema que es tabú entre los hombres, que no se habla, no se dice, no se menciona y sobre todo que no se sabe. O sea, no se sabe. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una pregunta muy interesante. ¿Qué es el cáncer de testículo y qué tan grave es? Ok, Alejandro. Buenas noches. Pues sí, de nuevo, retomando la situación que estamos viviendo y celebrando en estas fechas. Noviembre específicamente, pues lo tomamos como un mes donde debemos de resaltar la importancia de la prevención en la salud del hombre. Los temas anteriores y todo lo que hemos relacionado anteriormente ha sido relacionado a la próstata. Sin embargo, también es importante saber acerca de los tumores y las enfermedades de los testículos. Específicamente hablando del cáncer de testículo. ¿Qué es el cáncer de testículo? Es este cáncer, es este crecimiento acelerado de las células que componen los testículos y que pues me pueden desarrollar diseminación o metástasis hacia otras partes del cuerpo. Desafortunadamente, como muchos otros cánceres, realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que las causan. Sabemos factores de riesgo, tenemos teorías de qué es lo que pasa, pero pues, lamentablemente tocando el tema del cáncer, aún no sabemos realmente qué es lo que pasa o por qué pasa el nacimiento de un cáncer. Entonces, bueno, para definir esto, pues es el crecimiento acelerado de las células del testículo. Tendríamos que definir y explicar el testículo de cómo se compone. El testículo tiene varias capas. Dentro de estas capas están unos conductos, o nosotros lo llamamos epitelio seminífero o conductos seminíferos, donde se van a formar y a crear los espermatozoides a partir de ciertas células. Parte de este epitelio, pues hay otras células que producen hormonas como la testosterona que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, un tumor del testículo puede ser desarrollado a partir de las células germinales que producen los espermatozoides o de las células que producen las hormonas o de las células del sostén que le dan forma al testículo. Entonces, en general, de esto se compone el testículo y de cualquier parte del testículo puede generarse un tumor. ¿Qué tan grave es? Pues todo va a depender de qué tipo de tumor sea y en qué momento lo diagnostiquemos, qué tan pronto. Por eso la importancia del conocimiento de este tema para, si en algún momento se presenta en un paciente o lo presentamos, detectarlo a tiempo y tratar de que pues sea el tratamiento lo más pronto posible y así tener una mayor posibilidad de curación. El Laboratorio de tu Cuerpo. Ok, ¿y qué factores de riesgo hay? O sea, hablamos de que hay diferentes, entonces no es lo mismo si está como creciendo afuera que si adentro, que si pegado, o sea, que en capas, ahorita mencionabas capas, entonces de ahí se va a la parte de los riesgos, ¿o cómo es? Afortunadamente, el 95% de los tumores de testículo se originan a partir de las células germinales.
las células que están formando los espermatozoides. Existe el otro 5% que son originarios de las células no germinales normalmente. Los tumores que son no germinales son más agresivos. Dentro de los factores de riesgo, vamos a definirlo. El principal factor de riesgo en un tumor testicular o donde más se ha asociado es secundario a algo que conocemos como criptorquidia o que no haya descendido el testículo. Todas estas personas que dentro de su desarrollo por alguna razón no se descendió el testículo hacia el escroto y se pudo haber quedado dentro del abdomen o en el canal inguinal o justo por afuera casi llegando al escroto pero no está bien descendido, este es el principal factor de riesgo, la criptorquidia. Se dice que si tenemos una persona que tiene un testículo inguinal, aumenta hasta 40 veces la posibilidad de desarrollar un cáncer de testículo. Y si tiene la persona un testículo abdominal, o sea que ni siquiera bajo la ingle, bueno, se aumenta 200 veces la posibilidad de tener un cáncer o que ese testículo desarrolle un cáncer. Entonces, este es el principal factor de riesgo. También hay de carácter hereditario, si tu padre, si tus hermanos tuvieron cáncer de testículo, también existe mayor posibilidad de que tú presentes un cáncer de testículo. Otro factor de riesgo muy importante es si tú tuviste un tumor de testículo, se aumenta la posibilidad de que tengas otro tumor de testículo en el lado contralateral, en el otro lado. Entonces este es otro factor importante. Se ha relacionado a muchos otros factores, a situaciones alimenticias, a situaciones de vicios como el tabaco, como el uso de la marihuana, como factores ambientales, personas que están expuestas a radiaciones o que viven en lugares muy contaminados o con el agua contaminada, situaciones como sobrepeso, alimentación. Sin embargo, no está muy bien concluido esa relación. Lo que sí es un hecho es de carácter hereditario, el hecho de que te hayas tenido otro tumor, un tumor testicular del otro lado, y la situación del descenso testicular son los principales factores de riesgo. Entonces ahí va la duda. ¿Se presenta a temprana edad? Porque obviamente si no desciende un testículo te das cuenta como papá. Entonces esto se presenta a una edad muy joven. ¿Estamos hablando de meses o cómo sucede esto? No, Alejandro. Si bien la criptorquidia o el hecho de que no haya descendido un testículo se diagnostica desde el nacimiento, desde que el pediatra recibe al bebé y lo explora, desde en ese momento se puede identificar que este paciente presenta criptorquidia, pero sin embargo no es que al nacimiento se vaya a presentar un tumor. Este tipo de tumores efectivamente está relacionado a la edad. La edad donde más se presenta es de los 15 a los 35 años. Es donde más se presenta. De hecho, en este rango de edad, de los 15 a los 35, es el tumor más frecuente del hombre. Tomando en cuenta todos, el cáncer de testículo de 15 a 35 años es el más frecuente. Dentro de los tumores urológicos, no es el más frecuente, incluso es el quinto. Sabemos, pues, como lo hemos hablado antes, el principal, el que se lleva todos los honores, es el cáncer de próstata. Después viene el cáncer de vejiga, el cáncer de pene, el cáncer de riñón y hasta en quinto lugar viene el cáncer de testículo. Pero dentro de este rango de edad de los 15 a los 35 es el principal. Entonces, sí está relacionado a una temprana edad, sí es un tumor de jóvenes. Sin embargo, no es que se presente en la infancia. Pues existe la posibilidad, como todo tipo de tumor, que se pueda presentar desde la infancia e incluso que se pueda presentar hasta en la vejez. Entonces, si tengo un hijo que se le detecta que no descendió el testículo y hacía tiempo, debo tener cuidado con ese tipo de cosas y tengo que avisarle en su historia clínica, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, es parte de nuestro interrogatorio y lo que tenemos que buscar. De hecho, sí, es parte de nuestro interrogatorio y parte de nuestra exploración física. Tenemos que específicamente buscar que la persona tenga los testículos en el escroto. Y si dentro de nuestras exploraciones y nosotros como médicos generales o el médico de primer contacto determina que esta persona tiene o tuvo criptorquidia o tiene este antecedente, pues existe un factor de riesgo elevado para que vaya a presentar un tumor en el testículo. Entonces, ¿hay forma de que, como lo hemos visto en las campañas de la mujer, la autoexploración en el caso del cáncer testicular? Claro, es muy importante y aquí es lo valioso de esta plática. Inculcar a nuestros jóvenes que desde que somos adolescentes, a partir de los 15 años, empecemos a explorarnos, a tocar por lo menos una vez al mes nuestros testículos para conocernos, conocer nuestro cuerpo
y saber cuándo está normal y en qué momento puede haber algún cambio que me levante una sospecha. Nosotros todos los meses tocamos uno, tocamos otro, tocamos el cordón, vemos el tamaño, la consistencia, la temperatura. Si en algún momento pasa algún cambio, algún aumento de volumen, aumento de la consistencia, dolor en los testículos, pues aquí acudir oportunamente al médico para pues detectar o diagnosticar los posibles tipos de problemas que se pueden generar en el testículo. No solo el cáncer de testículo es la única enfermedad, en el testículo tenemos muchísimas enfermedades o posibilidades de que puedan haber, pero pues sí, el cáncer de testículo es la que más nos va a dar relevancia para su tratamiento oportuno. Ok, y para otra duda respecto a ese tema, ¿qué pasa como en las películas, en las series, en la vida televisiva, lo que vemos, cuando hay una patada en los testículos, un balonazo en los testículos, una cuestión de algún impacto o golpe, que se cae en un poste? ¿Ese tipo de cuestiones afectan o como en las películas se pueden parar y ya no pasó nada? No lo mencioné hace un momento, el trauma testicular también es un factor de riesgo, está asociado a la aparición. No necesariamente en un trauma testicular, pues como lo hablábamos en el capítulo de infertilidad, lo más que podría pasar es de que se rompa esa barrera donde se están formando los espermatozoides y entre sangre, y esto nos pudiera generar o terminar en una infertilidad. Así como si dentro del golpe el testículo se lacera, pues existe la posibilidad de que ya no se salve porque se haya un sangrado importante o que se haya perdido una parte importante del testículo y se tenga que quitar. Pero si por ejemplo fue un golpe donde nada más se inflamó, pues sí, este es un factor de riesgo a considerar para una persona que pueda desarrollar cáncer de testículo. Y es importante cuidarnos y cuidarlos para que no nos expongamos a este tipo de situaciones. El laboratorio de tu cuerpo. ¿Y cómo es el proceso de diagnóstico? Ok. Generalmente y hasta el 90% de las ocasiones, el cáncer de testículo se presenta como un aumento de volumen o un aumento de la consistencia del testículo que no se genera con dolor. Es el hecho de que el testículo se haya puesto duro o una parte del testículo se haya puesto dura, pero no me duele. Y lamentablemente, como no duele, muchas personas pues no le toman la importancia necesaria y dejan pasar tiempo. Entonces es aquí la importancia de explorarnos, porque si ya sabemos cuál es la consistencia normal del testículo y de repente presentamos un endurecimiento, un aumento de volumen en alguna parte del testículo, pues acudir oportunamente. Como no duele, pues no le toman la importancia, dejan pasar tiempo y acuden ya a valoración cuando lamentablemente es muy tarde, el tumor o el cáncer ya se diseminó. Normalmente es un aumento de volumen y dependiendo de la histología, o sea, dependiendo de qué tipo de tumor, pero pudiera ser un aumento de volumen de crecimiento lento. Y con esta razón, pues las personas no acuden a valoración hasta que ya no es demasiado tarde. O también existe la posibilidad también llegan con nosotros cuando lo detectó su pareja. Dentro de un acto sexual o dentro de la intimidad, su pareja lo toca y dice, oye, está diferente. Raro. Entonces también muchas veces se ha presentado así, de que la persona no le tomaba importancia porque no le dolía y fue su pareja la que ayudó al diagnóstico. El otro 10% sí puede presentarse como un dolor testicular. Lamentablemente, para nosotros los médicos, el hecho de que nos llegue una persona con un aumento de volumen y un dolor testicular, la mayoría de las veces lo asociamos a algo infeccioso. ¿Como alguna enfermedad de transmisión venérea? Como una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad propia, una infección propia del epidídimo o del testículo. Y se le da tratamiento dirigido a eso, hacia la infección con antibióticos, con analgésicos, con esteroides, dependiendo del médico que lo haya diagnosticado y tratado. Y lamentablemente aquí se pierde tiempo. Nos retrasa el diagnóstico. Hasta después que ven de que no se quita el dolor, no se quita la inflamación, pues entonces ahora sí van con el urólogo y lamentablemente pues estamos presenciando un tumor testicular. Por eso la importancia de siempre que haya un aumento de volumen
o una induración en el testículo, acudan directamente con el urólogo para que se descarte. Aquí la forma de descartarlo, y como me preguntabas, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Primero, pues es la exploración física. La exploración física por el médico de primer contacto o preferentemente por el urólogo. Nosotros palpamos, es un testículo que está indurado, que a veces o no puede estar aumentado de tamaño. Como les digo, hasta un 10% se puede presentar con dolor. Y el hecho de que el paciente con un tumor testicular tenga dolor, eso nos podría hablar de que tiene necrosis en su interior, y esto pues, aumenta la posibilidad de que haya siembras tumorales o que haya metástasis al momento de hacer el diagnóstico. Una vez de que, tenemos una persona con una parte del testículo, con el testículo aumentado de dolor, tenemos que descartar enfermedades o que se llaman diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dentro de la exploración en el mismo consultorio, algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, hacemos algo que se llama transiluminación, que ponemos una lámpara en el escroto, y aquí, pues en el caso de un tumor testicular, el resultado es negativo. Quiere decir que la luz no atraviesa el testículo, no se prende, no se ilumina el testículo, y esto nos quiere decir que hay una masa interna. Esto aquí hacemos el diagnóstico diferencial con algo que conocemos como hidrocele, que lo manejaremos en temas después. Que el hidrocele es la colección de agua dentro de las capas del testículo. También es una causa de un aumento de volumen del testículo, un aumento que no duele, un aumento que es lento. Pero sin embargo, pues al momento de hacer esta transiluminación, el testículo se ilumina de la luz. Eso nos quiere decir que hay un líquido que transmite estos haces de luces, y entonces ahí podemos hacer o ver este diagnóstico diferencial. Otro estudio pues son los estudios de imagen, como por ejemplo el ultrasonido. El ultrasonido es el estudio de imagen que más nos sirve para hacer el diagnóstico. En un ultrasonido podemos observar la parte interna del testículo. En el caso de un tumor testicular vemos que es un patrón heterogéneo, que puede haber calcificaciones en su interior, que puede haber zonas de necrosis, unas partes pues que con parámetros que utilizamos en el testículo vemos que tiene más vascularidad o menos vascularidad, o son zonas hiperecoicas o hipoecoicas, así les llamamos. Entonces, de los bordes irregulares, a un aumento en el volumen, todo esto pues nos levanta una amplia sospecha de que es un tumor testicular. También existen estudios de sangre como marcadores tumorales, que marcadores tumorales existen para la mayoría o muchos tumores en todo el cuerpo. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, uno de los marcadores tumorales es el antígeno prostático. En el caso de los tumores testiculares, los marcadores tumorales nos sirven para hacer el pronóstico, para ver qué tan bien o qué tan mal le puede ir a esta persona, y para ver el seguimiento, para ver que la persona esté controlada o existe la posibilidad de que después del tratamiento todavía tenga metástasis. Los marcadores tumorales que tenemos en el testículo es la alfa-fetoproteína, la gonadotropina crónica humana y la deshidrogenasa láctica. Dependiendo de qué tanto se eleven cada uno, nos podría hablar acerca de qué tipo de tumores, si es germinal o no germinal, si es seminomatoso, que dentro de los germinales los dividimos en seminomatosos o no seminomatosos, o sea, de dónde viene el testículo, de dónde viene, este tipo de tumor, de qué células, y de acuerdo a los marcadores, pues nos habla acerca de qué tan agresivo o no pudiera ser, o qué tipo de tumor pudiera ser. El laboratorio de tu cuerpo. Ok, y entonces, ¿cuáles son los tratamientos posibles? Una vez que sí tengo cáncer, no está tan avanzado, o sí está tan avanzado, o sea, ¿cuáles son los tratamientos posibles en este caso? Una vez que se identifica que es un tumor testicular, el principal tratamiento es extirparlo, hacer lo que conocemos como orquiectomía radical. Ok, ya tenemos la clínica, el paciente presenta una induración del testículo, se hizo un ultrasonido, se ve que es un testículo con alta sospecha de que sea un tumor, se ve o se toman marcadores tumorales y aquí vemos si están elevados o no. Se toma la decisión de hacer la orquiectomía radical. Una vez de que se hace, o sea, se quita completamente el testículo con todo el cordón espermático desde la ingle, se extrae todo y se manda con el patólogo. Una vez de que el patólogo nos dice nombre y apellido del tumor, o sea, de dónde viene, si es un tumor germinal, no germinal, si es seminomatoso, no seminomatoso, o pudiera ser mixto de alguna de las líneas germinales que vienen del testículo,
pues ya dependiendo del resultado y de la histología del tumor, va a ser el tratamiento a seguir. Existe la posibilidad, dependiendo de la etapa del diagnóstico de este tumor, que se administre 1, 2, 3 o incluso hasta 4 ciclos de quimioterapia. Quimioterapia que pues lo que nos va a ayudar es para que si existe la posibilidad de que haya quedado algunas células que pudieron haber migrado y darnos metástasis, pues esta quimioterapia nos va a disminuir esa posibilidad de que progrese este tumor. Dependiendo de la estirpe, de la histología, de qué tipo de tumor sea, existe la posibilidad de que tu urólogo te ofrezca radioterapia o te ofrezca una cirugía para extirpar los ganglios que tenemos en una parte de nuestro cuerpo a donde se suele ir estas células tumorales. Estas células tumorales migran por dentro de los ganglios linfáticos hacia el retroperitoneo. Entonces parte del tratamiento y del seguimiento después de quitar el testículo es hacer exámenes de todo nuestro cuerpo, por ejemplo con una tomografía con contraste, y si existe alguna conglomeración o presencia de ganglios que están de un tamaño anormal, dependiendo de la histología, pues esta persona tendrá que ir a radioterapia o a algo que conocemos como linfadenectomía, que es extirpar los ganglios. También pues parte de este seguimiento que se tiene que estar cerca del paciente, pues es con los marcadores tumorales. Normalmente lo que se espera es que una vez quitado el testículo, si los marcadores tumorales estaban elevados, pues se deben de ir a un parámetro normal. Si los marcadores tumorales persisten altos, eso nos habla de la posibilidad de que la persona tenga metástasis. Entonces, ¿a dónde se puede ir los tumores testiculares? El sitio más común donde hacen metástasis, aparte del retroperitoneo, es a los pulmones. Por eso, parte de nuestro seguimiento es con radiografías del pecho para descartar que no haya presencia de tumores en los pulmones, tomografías para ver desde los pulmones todo el retroperitoneo y marcadores tumorales cada determinado tiempo. Normalmente lo seguimos cada 3 o 4 meses, dependiendo de la histología y del tiempo que llevemos vigilando a esta persona. Y ya casi para concluir, la duda es, ¿y puedo vivir si me extirpan un testículo? O sea, ¿puedo vivir, tener una vida normal, tener hijos? O sea, ¿qué pasa con aquella persona o joven? Porque estamos hablando que es de los 15 a los 35. Sí. ¿Qué pasa si le quitan un testículo a un joven de 15 años? Pues mira, todos los órganos que tenemos pares en el cuerpo podemos vivir sin uno. Podemos vivir sin un ojo, podemos vivir sin un pulmón, podemos vivir sin un riñón. Pues asimismo podemos vivir sin un testículo. En cuanto a la función endocrina y reproductiva, ¿qué quiere decir? O sea, la secreción de hormonas que nos da el testículo y la situación reproductiva, un solo testículo es capaz de ser lo suficientemente fértil. Entonces sí podemos vivir sin un testículo. Aquí la situación, una persona, si, por ejemplo, lo que me decías de que si puedes tener hijos, si una persona que tiene un tumor testicular le quitan un testículo y va a recibir quimioterapia o va a recibir radioterapia, aquí es importante, antes de recibirla, hacer un resguardo del semen, congelarlo, porque después de la quimioterapia muchas veces termina atacando las células del otro testículo y la persona pudiera quedar infértil. Entonces, sí podemos ser fértiles. Si vamos a ir a quimioterapia, pues tener este asesoramiento por un médico, un biólogo de la reproducción o tu urólogo te lo recomendará en su momento. Afortunadamente, tratándose a tiempo, la mayoría de los tumores testiculares son tratables y curables. Lamentablemente, si no le damos la atención necesaria, no le damos la importancia o no se brinda el tratamiento o dejamos por desidia crecer este tumor, lamentablemente existen tumores que sí hacen metástasis y a las personas les va, pues lamentablemente, mal. Entonces aquí la importancia de esta plática temprana, de identificar tempranamente, oportunamente, cualquier protuberancia, cualquier situación que tengamos diferente a lo normal en el testículo, para acudir con nuestro médico y, si fuera el caso de que sea un tumor en el testículo, tratarlo oportunamente y que no terminemos pues con situaciones de metástasis. Bueno, pues esto seguirá todavía el mes de noviembre. Seguiremos con estos temas respecto al hombre. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Ok, pues en nuestras redes sociales, Alex, en Facebook, en Instagram como Dr. Omar Palomo y en nuestra página de internet como drpalomourologo.com. Tenemos los links hacia todos los temas que hemos desarrollado en el podcast,
Tenemos un blog con toda esta información que hemos hablado, con factores de riesgo, con tipos de tratamiento, con cómo se diagnostica, para si alguna persona tiene la duda o conoce a alguien que tiene este diagnóstico, pues pueda acudir a esta información y solicitar una valoración. Perfecto. Pues les recordamos también que en Spotify tenemos habilitadas las preguntas para cada uno de los temas. También pueden dejar mensajes de audio por si quieren alguna respuesta personalizada. Y si no, si quieren mantenerlo de manera anónima, pues bueno, ya saben, solamente digan esto es anónimo o no quiero que mi nombre aparezca y con todo gusto el doctor les da respuesta. Seguimos en noviembre, mes azul, y tratando de hacer conciencia y cuidar a los varones. Muchísimas gracias, doctor Omar. Gracias, Alejandro. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Soy el doctor Omar Palomo. Gracias por escuchar El Laboratorio de tu Cuerpo.